¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas directivas y no directivas en lo que es la entrevista psicológica. Vas a poder también desarrollar lo que son tu estilo directivo o no directivo. Asimismo también poder conocer estas técnicas para poder recolectar la información del paciente. Te invito a que veas parte del desarrollo del video y puedas continuar aprendiendo. Bien, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta tercera semana. Acá se va a explicar un poco mediante qué herramientas se va a poder utilizar las técnicas directivas y no directivas. En la entrevista clínica va a ser una técnica muy utilizable dentro del manejo de lo que es recolección de información. De esta forma, la entrevista es la herramienta que va a poder trascender la mera semiología descriptiva e interpretar también las percepciones del contexto y la visión de la situación por parte del paciente. De esta forma vamos a poder describir detalles de lo que es la historia evolutiva de la persona, poder conocer intereses, hábitos y también realizar inferencias sobre la vida de la persona mediante todas las descripciones recolectadas. Bien chicos, en lo que corresponde a la entrevista clínica se va a dar por varios criterios, Uno es la comunicación. Establecer un espacio de diálogo donde se pueda intercambiar información relevante sobre la situación actual del paciente. Asimismo, el psicólogo tiene que establecer un método de comunicación, ya sea esta directiva o no directiva, del cual vamos a hablar el día de hoy, donde pueda recoger la máxima información por parte de lo que padece en sí la persona que asista a consulta. Por otro lado está la interacción. El grado de interacción se ve mediante el vínculo que se establece entre lo que es entrevistador-entrevistado. La idea es en que el entrevistado pueda tratar de expresar lo que son sus sentimientos, pensamientos, conductas de una forma abierta y en un ambiente de confianza. A partir de esto, de los métodos de comunicación, se establece lo que son los objetivos terapéuticos. Es decir, el profesional va a tener la posibilidad de poder especificar cuántas sesiones se pueden realizar durante una entrevista, de qué manera en sí se va a realizar, en cuánto tiempo, establecer en sí los lineamientos básicos para una buena atención psicológica. En esta parte vamos a ver algunas técnicas no directivas o de escucha que se establecen dentro de la práctica de entrevista psicológica. En este tipo de técnicas se puede recibir diversas nomenclaturas, como por ejemplo no directivas, que es como se les conoce habitualmente, ya que la intervención verbal del entrevistador se realiza desde el marco de referencia del entrevistado. Tal como se definió este estilo en sí, autores como Fernández Liria o Rodríguez la etiquetan como técnicas facilitadoras de la narrativa del paciente. ¿Por qué? Porque invitan en sí a que el paciente explore su propio discurso, o también técnicas denominadas de escucha. Esto en sí es con el objetivo de poder transmitir al entrevistado que se le está prestando debida atención y comprendiendo su situación subjetiva. La característica principal de estas técnicas que se van a describir por parte del entrevistador hace en sí una devolución de la parte central de los mensajes del entrevistado desde el sistema de referencia de este último, independientemente del nombre que se utilice para su clasificación o cuando se usan este tipo de estrategias con el propósito de poder conversar o con la finalidad de poder referenciar un mensaje principal por parte del entrevistado. La primera técnica no directiva es la paráfrasis. En la paráfrasis, el entrevistador repite con sus propias palabras el contenido cognitivo del mensaje del entrevistado. Por ejemplo, estos sean sucesos, situaciones, conductas, lo que pueden ser pensamientos. La paráfrasis se emplea con los siguientes objetivos, En sí, logra transmitir al entrevistado que hemos entendido el significado central de su mensaje.
2, ¿no? Facilita la ordenación y expresión del pensamiento del entrevistado al permitirle escuchar cómo otra persona lo percibe. 3, centra la atención sobre el contenido cognitivo de su mensaje. Y 4, facilita la comprensión por parte del entrevistador del mensaje y permite la comprobación de que si se ha entendido de forma correcta. Esta técnica es bastante útil en aquellas situaciones en las que el entrevistado puede sentirse un poco desbordado, ¿no? por la expresión de sus emociones, o bien ante aquellos sujetos que se centran en aspectos emocionales, ignorando o eludiendo determinados problemas o contenidos. Y también es una potente herramienta para lo que es el incremento del rapport y la empatía. En el ejemplo que tenemos sobre paráfrasis, parece que el hecho de tener a tu cargo a un grupo más grande de trabajadores implicó que tuviste que reestructurar tu modo de trabajar. Si nos damos cuenta, acá el paciente pudo habernos relatado su historia mediante una situación donde se siente desbordado y se siente en una situación de estrés debido al alto cargo y a la alta responsabilidad que posee. A partir de los contenidos de su mismo relato, nosotros estructuramos el mensaje principal y se lo manifestamos, ¿no? Esto hará a entender de que estamos comprendiendo la situación del paciente y que nosotros estamos siguiendo el hilo de su relato. Otra técnica también bastante utilizada es el reflejo, ¿no? Esta técnica abarca aspectos de emociones o sentimientos, es decir, la intervención en sí se centra en el contenido emocional del mensaje manifiesto por parte del entrevistado. Por tanto, no se trata simplemente de interpretar o especular sobre las emociones subyacentes en el mensaje, sino de enfatizar lo que son las emociones de forma muy directa. Esta técnica puede incluir en sí tanto lo que es la emoción como su intensidad de la emoción. Y en situaciones en las que uno no queda claro en lo que es la emoción por parte del entrevistado, se puede tratar de incorporar una aclaración final en la intervención. Por ejemplo, ¿no? Parece que te sientes muy triste, ¿no? ¿Es así? O inclusive se podría hacer de forma mucho más sutil con la finalidad de poder comprobar realmente lo que es el reflejo. De esta forma, lo que es la técnica del reflejo cubre los siguientes objetivos, ¿no? Uno podría ser la comunicación del entrevistado que sea comprendida adecuadamente en base a lo que son sus emociones asociadas al mensaje verbal, ¿no? 2 sería en sí la facilitación a un mayor conocimiento y expresión emocional por parte del entrevistado. Bueno, algunas personas en sí recomiendan no emplear demasiados reflejos tampoco, ¿no? Dentro de lo que es el contexto de entrevista psicológica, ya que podría inducir al paciente a refugiarse a sus sentimientos de modo que no se centre en un buen manejo. Es necesariamente muy conveniente que el entrevistador tenga un conocimiento adecuado de adjetivos emocionales para emplear realmente el reflejo emocional, ¿no? Y seleccionar el más próximo al enunciado del entrevistado. El ejemplo de la presentación indica, ¿no? ¿Tienes miedo de no volver a encontrar trabajo? Si se dan cuenta, la centralización del mensaje es en la emoción, en este caso en lo que es el miedo. De esta manera, esta técnica va a permitir que el paciente se conecte con su emoción y pueda a partir de su emoción poder manifestar datos que pueden ser muy interesantes en lo que es la recogida de datos. Bien, como tercera técnica tenemos lo que es el resumen o lo que también se llama recapitulación. Esta técnica en sí del resumen la emplea el entrevistador para ofrecer una síntesis, ¿no? De lo que comunica durante un periodo más o menos arduo el entrevistado, ¿no? Aquí se pueden contener aspectos tanto cognitivos como emocionales. No se trata necesariamente de una repetición exacta, ¿no? Donde se emplea lo que son las mismas palabras del entrevistado, ¿no? Sino de una síntesis, ¿no? Un resumen, como su nombre lo dice, ¿no? De los aspectos más relevantes que se han tratado y dentro de estos pueden contener elementos tanto a nivel cognitivo como emocional. El resumen en sí va a permitir alcanzar los siguientes objetivos, ¿no? Primero, lo que es demostrar al entrevistado que estamos atendiendo, ¿no? 2, enlazar y ordenar los diferentes aspectos tratados a lo largo de la entrevista.
3, ¿no? Realzar también los temas claves centrado en la entrevista en base a ellos, ¿no? 4, identificar temas comunes a diferentes mensajes o diferentes sesiones también. Y por último, va a facilitar la transición de un tema a otro, ¿no? De esta forma también va a poder disminuir la intensidad emocional del entrevistado, dando un respiro a lo que es el psicólogo en sí. El resumen se puede emplear en diferentes momentos de la entrevista, ¿no? Y va a depender también del propósito, ¿no? Y se puede utilizar al inicio de la entrevista, ¿no? Como por ejemplo hacer un resumen acerca de la sesión anterior, o durante esta también, ¿no? Como cerrar parte para comprobar de que se ha entendido la historia que ha relatado el paciente, ¿no? O inclusive también para finalizar. En el ejemplo que vemos acá en la presentación, indica: a ver si he comprendido los aspectos principales de lo que has hablado. Esos corchetes incluyen en sí el relato de forma sintetizada sobre la historia que ha comentado el paciente. Y se puede finalizar con una pregunta: ¿estoy en lo correcto? En lo que respecta a la técnica de clarificación, esta técnica en sí consiste en comprobar que se ha entendido correctamente el mensaje por parte del entrevistado, ¿no? Por tanto, el empleo de la clarificación implica admitir que estamos confusos respecto al mensaje que hemos recibido, ¿no? En tanto, nosotros solicitamos que se repita el mensaje y que el entrevistado ponga en lo sugerible un ejemplo para que nosotros podamos entenderlo en toda su magnitud. De esta forma se pueden emplear al menos hasta 13 formas de clarificación, ¿no? En la primera podría ser lo que es incluir una aclaración o repetición de lo dicho, ¿no? Ejemplo: lo siento, no le he escuchado, ¿podría repetirlo? Otro podría ser incluir una afirmación, ¿no? O una pregunta cerrada que pueda comprobar que hemos comprendido correctamente el mensaje. Sí lo entiendo correctamente. Lo que te está molestando de la relación con tu jefe es que estoy en lo cierto. Entonces acá vamos a tratar de saber en sí realmente si lo que nosotros hemos captado como información la hemos entendido como tal. Por otro, también puede ser la inclusión de una pregunta doble, ¿no? Con alternativas de respuesta, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Lo que te molesta es que te llamen por tu apellido o es alguna otra cosa, ¿no? Damos dos alternativas allí. De esta forma en sí la clarificación se emplea cuando el entrevistador no está seguro de haber comprendido correctamente el mensaje, ¿no? En tanto en sí el entrevistado tiene que aclarar adecuadamente las características precisas del mensaje y identificar en sí el problema para que el entrevistador lo pueda comprender del todo. Su empleo en sí de lo que es la clarificación es que pueda proporcionar precisiones sobre el relato del paciente mediante el alargamiento de lo que es la entrevista, ¿no? En sí, el objetivo yace en que esta técnica se considere que la información confusa puede ser relevante también para los objetivos de la entrevista, ¿no? Y también se piense que es preferible aclarar la información en ese momento que esperar probablemente que el entrevistado lo haga de forma espontánea, ¿no? Durante el transcurso también de la entrevista. Otro de las técnicas no directivas también es la inmediatez, ¿no? Esta técnica consiste en la descripción por parte del entrevistador de lo que está ocurriendo en un determinado momento respecto a la relación entre entrevistador y entrevistado. Para la realización de esta técnica implica en sí lo que es la autorrevelación también, ¿no? También del reflejo, pero está centrada básicamente en lo que se está sintiendo o está ocurriendo en un preciso momento de la entrevista. En el aquí y ahora precisamente se suele utilizar para evitar que tal relación se desvirtúe, ¿no? Esta técnica en sí se emplea principalmente para cubrir tres objetivos. Primero, discutir algo que el entrevistador siente sobre sí mismo, sobre el entrevistado o sobre la relación y que no se ha expresado de forma directa, ¿no? Dos, que también sirve para proporcionar retroalimentación sobre un momento concreto de la entrevista. Y tres, también para ayudar a la autoexploración del entrevistado, dado que es frecuente que se relacione con el entrevistador del mismo modo que lo hace también con otras personas significativas. Como ejemplo tenemos acá, lo siento, ¿no? Estoy teniendo dificultades para centrarme. Volvamos sobre esa idea.
nuevamente, ¿no? Entonces aquí trata en sí el entrevistador de poder retomar el relato que había comentado anteriormente el entrevistado y poder nuevamente profundizar. O por otra parte también podría ser, ¿no? El ambiente parece tenso hoy, parece que hoy nos cuesta más trabajar, ¿no? Ahí trata un poco de ahondar sobre la información de la relación. Tratando en sí de que el entrevistado pueda sumergirse un poco más acerca de sus aspectos internos en colaboración con la información con el terapeuta. Por otro lado tenemos lo que son las técnicas directivas, ¿no? O también llamadas de influencia. Este tipo de técnicas trata en sí de respuestas activas que parten de las hipótesis por parte del entrevistador. Por ello, estas están centradas en su propio punto de vista o marco de referencia. El empleo en sí de estas técnicas es mucho más complejo que el de las técnicas no directivas, ¿no? Y se recomienda no introducirlas hasta que por lo menos haya establecido un buen rapport. Las respuestas en sí de escucha no directivas que hemos revisado anteriormente reflejan en sí que el cliente basa en sí su propia comprensión en sí mismo y facilita mucho el establecimiento del rapport. Una vez que se haya establecido esto, ¿no? El entrevistado en sí será capaz de ser mucho más receptivo hacia la comprensión que tiene el entrevistador en una situación mucho más evaluada. De esta forma se podría ya introducir estas técnicas directivas, ¿no? Que a menudo se emplean para obtener información y se ejercitan en el saber de preguntar sobre la entrevista. En lo que corresponde ya a técnicas directivas o de influencia, tenemos como una de las técnicas mucho más utilizadas, que es el sondeo, ¿no? Aquí se utilizan preguntas, ¿no? Estas preguntas tienen la forma de estrategias verbales, ¿no? Que se utilizan dentro del contexto de la entrevista para poder indagar sobre aspectos de historia de vida del entrevistado. Como ya se ha visto, se considera que hay dos grandes categorías de preguntas, ¿no? Las famosas preguntas abiertas y las cerradas en sí, ¿no? Las preguntas que son abiertas o también denominadas de apertura, estas requieren en sí de una respuesta de más de una palabra. Van a también facilitar la respuesta del entrevistado al darle la oportunidad de que comente su problema o situación mediante sus propias palabras. Y también van a empezar a manifestarse mediante adverbios interrogativos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo o qué, ¿no? Estos también pueden estar demostrados mediante preguntas como ¿cuál es su experiencia en este trabajo, ¿no? O ¿qué le ha hecho venir a consulta? En el cual, al ser este tipo de preguntas de apertura, trata en sí de profundizar ciertos aspectos del paciente y que éste logre explayarse en lo que es su relato. Por otra parte, las preguntas cerradas admiten únicamente respuestas específicas, ¿no? Algo dentro de esto puede ser mediante un tipo de elección o simplemente dicotómicos, ¿no? Algo como sí o no, ¿no? Un dato necesariamente concreto también. Empiezan como adverbios interrogativos también, ¿no? Cómo, cuándo, quién, dónde, ¿no? Pero en sí las expresiones que se pueden adoptar en pueden ser, ¿no? Una pregunta se espera que la respuesta concreta siempre sea mediante cierta cronología también. Como cuando yo indico, ¿no? ¿Cuándo trabajaste en el proyecto Pitágoras? ¿No? Entonces, ahí simplemente el paciente va a tratar de recordar la historia o su pasado y tratará de brindar en sí lo que es un año específico. Por otro lado, tenemos lo que es la confrontación. Esta técnica consiste en sí en poner de manifiesto alguna contradicción en el discurso o ya sea la conducta del entrevistado, ¿no? Se considera en sí la incongruencia que puede darse en diferentes áreas. Los objetivos en sí de esta técnica son básicamente ayudar a explorar modos diferentes de percibir algún aspecto, contribuir a hacer a la persona más consciente de las discrepancias o incongruencias de sus pensamientos, sentimientos o conductas. Hay muchos en sí autores que recomiendan que, por lo que respecta a la confrontación, emplearla solamente cuando se dispone de evidencias suficientes para demostrar la incongruencia. Por otra parte, también sí sería bueno simplemente apoyarlas con ejemplos específicos de la conducta, evitando lo que es así las generalizaciones. También es necesario añadir una clarificación al final de cada una de ellas.
También es bueno hacer uso de un buen tono de voz y un lenguaje corporal que indique preocupación y apoyo, pero no enfrentamiento. De esta manera, en sí, muchos autores también prefieren emplear el término desafío en lugar de confrontación, ¿no? Pues se trata de ofrecer una retroalimentación positiva y constructiva y no una crítica. Bien chicos, eso es todo por hoy. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido buenos para cada uno de ustedes. Recuerden visualizar todo el contenido en su aula virtual y los estaríamos viendo la siguiente semana, ¿no? Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao.